Hola fanáticos de Nighty Night, arrancamos el 2023 con una actualización en el top de los Funko Pops más caros de la historia. En este top no vamos a incluir a la mascota de Funko, Freddy Funko, porque pues ocuparía bastante. Más bien vamos a hacer uno diferencial en donde solo veamos los 7 Funko Pops más caros de Freddy Funko. Ha habido muchos cambios desde que se popularizara ese mítico Funko Pop de Dumbo con cara de payaso. Así que veamos los 7 Funko Pops más caros de la actualidad. En Funko Pops, Nighty Night siempre es lo mejor de colección. Todos los fanáticos vienen aquí. Arrancamos en el puesto número 7 con Stan Lee Superhero, un Funko Pop tremendo. Además es una versión con el traje rojo de superhéroe y metalizada. Recordemos que estos Funko Pops de Stan Lee no están en la categoría Marvel, sino que pertenecen a la categoría Stan Lee. Se ve claramente que acá es el número 3 de la categoría Stan Lee, porque vemos la firma en la parte de arriba, vemos el nombre en la parte de abajo. Este Funko Pop fue exclusivo de Los Ángeles Comic Con, que se conoce también como la Comikaze, del 2017. Y si están de pie para ver este top, es mejor que se sienten, los precios son increíblemente altos. Este Funko Pop actualmente está en $7,570. Me duelen los bolsillos. Me duelen los bolsillos desde el puesto número 7. No se imaginan el valor que vamos a alcanzar en el puesto número 1 de este top. Además este Stan Lee tiene unos detalles geniales. No es un Funko Pop muy antiguo, solamente tiene 5 años en el mercado, pero es que los antiguos sí se les alcanza a notar como esos detalles que se ven muy estáticos. Pasamos al puesto número 6 y nos encontramos con la referencia que hicimos en la introducción de este video. Nos encontramos a Dumbo con cara de payaso, el Funko Pop número 50 de la categoría Disney. Este sí es bien antiguo, este fue lanzado en el año 2013 para la San Diego Comic Con. O sea, su tiraje fue muy limitado porque en el 2013 todavía no había la cantidad de fans que estamos actualmente, sino que era muy reducido. Igual a día de hoy encontramos este Funko Pop muy deseado y se cotiza en $8,410. Me duelen los bolsillos. Y es que esta escena de la película de Dumbo animada es muy recordada, es muy tierna y de verdad vale la pena. Obviamente todos estos Funko Pops valen la pena tenerlos en una colección. Pasamos al puesto número 5 y nos encontramos a Spider-Man, el Funko Pop número 3 de la categoría Marvel. Este no es de un Spider-Man en específico, Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland, sino que es el Spider-Man de los cómics. Acá en la parte de arriba podemos ver que pertenece al logo de Marvel Comics y esta edición es metalizada porque fue exclusiva durante la San Diego Comic Con del 2011, es decir, la segunda Comic Con a la que asistió Funko con los Pops. Este tiraje fue súper limitado a 480 unidades únicamente y su valor actual es de $8,450. Me duelen los bolsillos. Realmente es una maravilla, así su posición sea bastante básica. Es un Funko Pop que realmente a los coleccionistas les encanta. Pasamos al puesto número 4 y entramos en la categoría Ad Icons, dedicada a las mascotas publicitarias. Vamos a ver también algunas que otras en un próximo top. Encontramos acá a Boo Berry, la mascota de este mismo nombre de cereal de la marca General Mills, que es básicamente la competencia de Kellogg's en el mundo. Este además no es la versión común, sino la versión Chase, que brilla en la oscuridad. Por eso vemos este sticker negro donde nos indica que brilla en la oscuridad.
También fue lanzado en el año 2011, pero recordemos, los Chase en el 2011 no era uno de cada 6 como estamos acostumbrados ahorita en el 2023, sino que era uno de cada 36. Conseguir un Chase era una tarea titánica y su valor actual es de $12,840. Me duelen los bolsillos. O sea, una locura. Ya superamos la barrera de los 10,000 y quedan todavía 3 lugares en este top. Los que han probado este cereal, por favor déjenlo en los comentarios. Si tu colección los encontrarás, tops, unboxings, noticias y más. Mira la tienda online de un coleccionista a otro coleccionista. Pasamos al puesto número 3. La medalla de bronce de este top de los Funko Pops más caros de la historia. Y nos encontramos con un Funko Pop mítico también. Alex Delarge de la Naranja Mecánica a Clockwork Orange. Este es de una categoría extinta. Es decir, Funko pensó en su momento en sacar la categoría Classics, que es donde iba a meter varios personajes legendarios. La Naranja Mecánica queda muy bien en una categoría vigente como Movies, y por eso esta categoría prácticamente se cortó a muy escasos números, mientras que la categoría Movies ya llega a más de 1300. Bueno, estamos viendo a Alex Delarge, el Funko Pop número 4 de esta categoría extinta, y además la versión Chase que brilla en la oscuridad. Es un Funko Pop que no tiene desperdicio, y lo importante de este Funko Pop es que fue cancelado. ¿Pero por qué fue cancelado? Por la razón que les digo. La categoría pasó a llamarse Movies y estos Funko Pops tuvieron un tiraje muy limitado. Es decir, los que alcanzaron a conseguir este Funko Pop y estuvieron muy afortunados lo pueden tener en su colección. Este es un Funko Pop que fue lanzado en el año 2011 a principios del año, mientras que al final del año salió el primer Funko Pop de la categoría Movies, que fue Jason Voorhees. En fin, este Funko Pop es un grial de griales y actualmente se cotiza en $26,060. Me duelen los bolsillos. Seguimos superando barreras, ya pasamos la barrera de los 10,000, acabamos de pasar la barrera de los 20,000 y todavía quedan 2 lugares. Pasamos al puesto número 2 y nos encontramos con la medalla de plata de los Funko Pops más caros de la historia. Y no me lo van a creer. El Funko Pop común ha superado a su versión Chase. ¿Es tan difícil este Funko Pop? Claro que sí. Alex Delarge nuevamente de la Naranja Mecánica, y nuevamente vemos el Funko Pop número 4 clásico de la categoría Classics, pero que fue un Funko Pop cancelado. Es decir, son muy pocos en el mundo los afortunados que lograron conseguir. Hay varios videos en donde encontramos coleccionistas comprando este Funko Pop cuando aún estaba en $11,000 hace aproximadamente 3 o 4 años. ¿Pero quieren saber el valor actual? Yo sé que sí. Su valor actual es de $30,650. Me duelen los bolsillos. Superamos la barrera de los 30,000 y queda un lugar. Esto está increíble, de verdad. Yo creo que ya el top 1 lo deben estar sospechando. Y en el primer lugar, el Funko Pop más caro de la historia, el Funko Pop Me Duelen los Bolsillos de la compañía Funko. O sea, el Funko Pop más caro hasta el momento. No se conoce algo igual. Y vamos acá, se conoce como el Funko Pop Golden Ticket, que es un pack doble en donde encontramos a Willy Wonka y a Oompa Loompa. Este pack doble además tiene el número 58. Lo difícil que es conseguir un pack doble o triple o de 4 que tenga número. Y este tiene el número 58. Es maravilloso. Y la categoría a la que pertenece es a la categoría Funko. ¿Por qué no pertenece a la categoría Movies? Hay varios factores que los vamos a explicar. Este fue lanzado en el año 2016 para la San Diego Comic Con.
y era una versión promocional, es decir, tiene una cantidad muy limitada, menos de un centenar de figuras hechas así, pero era promocional porque era para la entrada de los Fun Days del 2016. ¿Qué son los Fun Days? También lo tenemos en un video explicando, pero básicamente es una fiesta que se organiza por parte de Funko, donde pagas la entrada y puedes recibir unos premios realmente increíbles. Prototipos de Funko Pops muy raros, Funko Pops autografiados por legendarios artistas que siempre asisten a estos Fun Days. Entre otros ha asistido Mark Hamill, han asistido bandas de música, siempre son muy exclusivos. ¿Cuánto está costando actualmente este Golden Ticket de la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate? Pues bueno, este supera cualquier límite que se habían puesto en su imaginación. Este Funko Pop está en $71,670. Me duelen los bolsillos. Y en este video podemos observar al comprador de esta legendaria figura. Lo hizo a través de una empresa muy reconocida en el mundo geek en Estados Unidos como Chalice Collectibles, que además tiene figuras exclusivas de su propia tienda. Y no solo eso, o sea, se presta para ser el sitio de encuentro de unas transacciones tan gigantescas y tan legendarias en el mundo del coleccionismo. O sea, esto es una maravilla de verdad poder ver en video este Funko Pop. Y listo, fanáticos, hasta acá este video. Ha sido muy emocionante ver cómo han variado los Funko Pops más caros de la historia. Acá tenemos estos 7. No sé con cuál sueñan ustedes, pero pues obviamente los 3 primeros siempre tienen un lugar muy especial en un coleccionista de Funko. ¿Qué tal que el próximo Grial de Griales sea el que tú te compraste en alguna tienda exclusiva? Pero $71,000, esto es una maravilla. Y listo, fanáticos, hasta acá este video. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando esto. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y no olviden que en Nighty Night somos expertos en Funko y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas. Y ahora sí, fanáticos, sin nada más que decir, hasta la próxima. En Funkoverso puedes completar griales exclusivos y más, expertos en Funko Pops. Nighty Night. Fin. Dedicado a Lester y Eliza por hacer todo esto posible.